miércoles, pero ya están todos en carrera. Nos manda una primera rodaja de pan de molde tostado. Mirá qué bien tostado está esto. No está quemado. No está quemado, está tostado. Tiene pinta de ser crocante, pero nos apunta que la dejó, no es que la va a tirar, o sea, la dejó ahí para otra colación. La dejó porque ya comió dos. Es decir, hizo la tostada de la primera rodaja del codo del pan de molde, que no es tal, claro, ¿no? O sea, el codo es de Miñón o de Felipe Vaz. ¿Codos de Miñón o no? Digo por la forma. Sí, el Felipe es más grande ya. Sí, más grande, pues pero igual termina a veces. Depende del panadero. La forma que le dé el panadero, igual, ¿viste? El que sabe es el panadero, no me voy a meter en ese asunto. Bueno, nos manda, y está en concurso, una impecable tostada hecha con esa primera rebanada que Rodri está defendiendo como casi no ha defendido nada al aire en todo este tiempo. Si Alicia se la guarda, si Alicia guarda esa tostada, está para echarle un poquito de aceite de oliva, queso untable, una rodajita de jamón crudo, tomatito cherry y patrón. Ahí va, ¿no? Va bien la tostadita. Sí. No hay desperdicio, ¿estás de acuerdo? Me gusta porque estamos... Porque se pueden usar en los crotones que vos decías también. Sí, en la ensaladita con crotón, sí, ¿sabes? Sí. No, como ñapi, un poquito de aceite de oliva, le tirás. Es que ahora tirar el pan. Bueno, el aceite de oliva está un poquito caro igual. Sí, bueno, le tirás caro, pero... aceite de girasol le pones. Sí, o lo podéis poner un poquito de orégano para darle un poquito de gusto. Y orégano, eso hacía la mamá de un amigo que se armaba, viste, que armaba, tenía ¿cómo se dice? Una especie de caramelera y metía las tostadas ahí condimentadas. Sí. Entonces, cualquier momento del día que a vos te pintaba comer algo, pasabas por ahí, le untabas y pasabas un recuerdo muy lindo. Susana, la mamá de mi gran amigo el Cheto. Pero hablando de comida... Y porque era cheto. No, le solo la poda nomás. Justamente lo contrario. Era un hippie, pero hippie era. No, un personaje, el Cheto, querido. Un abrazo grande si está escuchando al Santi. Amigos, yo le voy a decir una cosa a usted, que veo que yo estoy empezando a sentir un ruido. Yo no sé si viene de su estómago. ¿No? ¿No está con hambre? No. Estoy con ganas de preparar unos mates más, para renovar los mates. Porque tengo un consejo para los que tienen hambre. Una cosa, dijo que quiere renovar mate, pero ya le decimos, Nica, anda tranquilo, volvió en 5 minutos, ¿no? Sí. Che, acá Beto Valeria nos hace un aporte. Acá en mi casa, los coditos del Miñón y Felipe se pelean. ¿Se pelean? Sí. ¿A quién se los come? Se pelean. Claro, sí, son motivo de pelea. Sí. Sí, son riquísimos. No, pero ¿para quién se los come? Para ver quién se los come, sí, me Ser encanta. así, ¿no? A todos les gusta, mirá. Mirá vos. Raro, ¿eh? No a todos les gusta una familia atípica, la de Beto. Se come todo. Igual lo que asoma es el almuerzo. Lo que viene asomando poco a poco es el almuerzo. Exactamente, porque hoy vos podés comer rico y sin complicarte en Autoservicio Donaldo. Como cada día en Autoservicio Donaldo te esperan platos caseros que te hacen volver. Amigos. Y no con la frente marchita. Y no con la frente marchita, más todo lo contrario. Exacto. ¿Quieren conocer? Ganas de más. Con ganas de más, con ganas de volver, porque siempre volvés al Autoservicio Donaldo. Aldo. El menú de hoy lo conocemos, ¿les parece? Dale. ¿Metemos desfile o lo mandamos derecho, Brian? Por ahora derecho, porque el desfile está musicalizado para dentro de un rato. Ya es casi un segmento, te diría. Ok, bien. Bueno, el primer plato, ternerita al horno a la cerveza negra. Ternerita al horno a la cerveza negra, va bien, ¿no? Sí. Rico. Medallones de carne. Y si buscas algo más económico, a solamente 7.900 pesos, escuchate esta, tallarines con estofado. 7.900 pesos el plato de tallarines con estofado. Mirá, ya está, tiene una gana de comer. Acá Brian está. El ruido me parece que venía por allá. Pasamos a comprar queso, Brian. Pasamos a comprar el quesito. ¿Qué queso le metemos hoy? Le metemos el queso porque no le puede meter un pategras, pero ¿con qué le rayás un sardo. Un sardo. Un sardo, sí. Un rellenito. Un rellenito. El rellenito es macheto. Sí, el sardo es picantín, igual. Pero es más barato. Más o menos, sí. Depende, igual, sí. Depende, para ahí conseguís precio. Hoy te voy caminando. Es así, pero bueno, con Está queso rallado. Queso rallado y la no. de jamón y mozzarella, la de mozzarella, la de. Ahí está, mirá cómo sabe. Ayer presentó a Conan, pero no quiero distraer el momento publicitario. No, pues estamos
No quiero. Sí, Para otro momento. para que no te caiga mal la comida, ¿viste? Todo listo para llevar calentito y sabroso en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Le mandamos un beso a Betty Constantino. Ahora en este momento estamos con un percance en el streaming, entonces vamos a hacer Sí. la descripción. Héctor Nica Mancilla, Ya. Rodri Arredondo, miren Sí. esto. ¿Qué Sí. lugar es? Están en... Ay, sí, a ver, déjame... acercar un poquito. ¿Puedes acercar un poquito la foto? Si estás, es la ganadora del almuerzo. Ah, está en Nucha. Así Muchas es. están. Ah, me muero. Cierto, dijiste antes que andabas ¿qué haces sin los lentes? ¿Qué no traes siempre lentes vos? A veces los uso, a veces me los saco. Estoy Está medio como mis chicato. alumnos. Está Sí, como no, mis alumnos. No me Le digo, gusta. a los chicos adolescentes niños les gusta usar lentes. Es decir, pero ponete los lentes porque es súper importante. Sí, los tengo que usar todos los días. Pero, che, Betty, me encantó la foto, Betty. A ver, le pasa que le quiero ver la cara a Betty. Por eso, la quiero conocer. Hola Leandro, buenos días. Sí. Te mando foto con mi hijo Ariel disfrutando de un rico almuerzo en Nucha. Excelente todo. Muchas gracias a todos en la radio y que tengan una excelente semana. Ella ganó el viernes. Y ganó el almuerzo, ¿cierto? Qué divina. ¿Llegás a ver ahí? Mi compu, sí, viste, sí, la veo, está la medio veo. en las últimas. Che, me encanta. Ahí está, mira. Ahí se agrandó la foto. Qué divina, Betty. Gracias por la foto. Qué lindo que vayas a compartir con tu hijo. Eso, viste, es un gesto. Solamente una madre tiene ese gesto de cariño. Tiene algo, un regalito, lo que sea, para el nene. ¿Viste? Lo lleva. Bueno, el nene está grande igual, ¿no? Claro. Pero igualmente, lo lleva al nene a desayunar. Me encantó la foto. Beso grande, Betty. Gracias por escucharnos. Y siguen abiertas las vías de comunicación al 1551 6051. Vos sos de los que se come la primera rodaja del pan de molde, o sos de los que las tira, sos de los que desperdician, sos de los que denostan, de los que prefieren dejarlas de lado, de los que no saben valorar verdaderamente lo bueno. ¿De qué lado estás? ¿Del lado del bien o del lado del mal? 1551 6051, las vías abiertas de comunicación en Arriba al Día. ¿Saben qué? Aquí nos apuntan el alias de la familia de Virginia Molina. Hablamos con ella hace minutos nomás. Si ustedes vienen escuchando la radio hace al menos un rato, bueno, venimos de un testimonio realmente durísimo, de la situación que está atravesando la familia de Juan Carlos Molina. El hombre que está en coma farmacológico, en una situación muy, muy comprometida, allí en el hospital, luego del incendio de su casa, ¿no? Que era un viejo colectivo hecho vivienda. La buena noticia dentro de este panorama tan pero tan difícil es que Giovanni, de 5 añitos, se está recuperando y evoluciona bien en el hospital Garraham. Al número de teléfono que ahora vamos a reiterar, le sumamos un alias. Estén atentos quienes puedan colaborar. Básicamente necesitan plata para pasajes para volverse a sus pagos, a Bahía Blanca, porque ven que aquí hay tantas necesidades que terminan ellos siendo un problema, porque hay dinero que gastar a diario, pero es una familia que necesita todo, ¿no? Necesita todo. Están prácticamente sin ingresos. Bien, el teléfono de Virginia Molina, la hermana del hombre que perdió todo en la casa y que está luchando por su vida, es, reiteramos una vez más, 291-477-1888. 291-477-1888. Y me apunta Brian, allí desde los controles, el alias. Vieron que el alias a vos o te da uno... Sí, Mercado Pago. Claro, te viene uno de fábrica, para decirlo de esa manera, o lo cambiás vos. Sí. En este caso es el que viene ya en la plataforma. Es alude.africa.catre. Lo reitero. Alude, así como suena. Sin H. Sin H, sin nada, como del verbo aludir, digamos. Alude. A-L-U-D-E. Punto. África, en minúsculas sin acento. Punto Catre. Lo digo una vez más. Alude.africa.catre. Más fácil, más directo, seguramente da más confianza para ayudar. Sí. Comuníquense vía WhatsApp con Virginia. Su celular entonces es 291-477-1888. Tenemos una entrevista más que le vamos a hacer en un ratito. Tiene que ver con temas de salud pública provincial. Lo digo así a modo de adelanto nomás.
Y el tema del carbón, saben que tenemos buena información, nos vamos a ordenar un poco al aire, pero vos abriste ese tema, en realidad es la calefacción, a carbón o a leña, el gran problema que está viendo en Río Gallegos porque hay poca provisión del Estado, ¿cierto, Rodri? Y lo pongo en contexto porque esto hablamos hace 40 minutos. Bueno, tenemos información para compartir de eso. No sé si quieren que vayamos por ahí o por otro lado, muchachos. Me estoy más o menos ordenando el aire. Como quieras, yo ahí tengo Mundial de Clubes también, cuando vos quieras, todo se puede comer con todo, así que en cualquier momento lo podemos modificar o lo podemos empezar por ahí. Tengo 11 son. 11. Opa. El deseo de Brian. El deseo de Brian. Lo que acaba de sonar. Hay mucha gente que Sí. a las 11:11 pide un deseo y lo que escuchamos es el deseo de nuestro operador. Vos, Nica, querés hablar de Fórmula 1 también. Sí, de Fórmula 1 y del gran susto del fin de semana en el automovilismo nacional, que estuvo dado en la categoría TC Pista de las camionetas, TC Pickup, perdón, en las categorías de las camionetas que corre la mayoría de las veces en el Autódromo Platense de La Plata, ¿no? En el Mouras. Allí ocurrió un accidente dantesco, hay un video impactante, el vuelco tras colisión o succión de aire entre dos camionetas y que derivó en una serie de giros de uno de los de las camionetas intervinientes en la carrera, ¿no? La de Agustín Martínez. Agustín Martínez, para quien no lo sepáis, hijo de El Gurí Martínez, otrora corredor del turismo de carretera, hombre de Entre Ríos, de Paraná, y ahora está su hijo corriendo, que alterna entre el TC Pickup y el turismo de carretera. Bueno, ayer en el autódromo de La Plata se dio este incidente, pero es dantesco. Si ustedes ven el video, es dantesco la manera en que se produce este choque y posterior vuelco, la cantidad de veces que gira, ¿Y cómo salieron? ¿Qué tan salieron ilesos? Salió ileso, es un solo conductor. Claro, no tiene acompañante. No tiene acompañante, gracias a Dios. Hace un par de años ya que en el automovilismo nacional y en el TC se dejó de utilizar la figura del acompañante. Bueno, Agustín Martínez fue derivado a un nosocomio en Capital Federal desde La Plata para una mayor atención. Salió lúcido, salió blando, pero tenía fuerte dolor en la zona de la cabeza. Más allá de todas las medidas de seguridad que llevan los pilotos, el casco, que debe ser homologado, el sistema de seguridad compuesto por cinturones y butacas, pero también lo que se destacó es la celda de supervivencia o la jaula de antivuelco que tenía la camioneta. La camioneta, si ustedes ven las imágenes, es como si hubiera sido de fibra de vidrio, y no, es de chapa. Se desarmó completamente, quedó el motor con la jaula. Si uno ve esa figura, la última, el motor con la jaula antivuelco, pareciera que no fuera una camioneta del TC Pickup, sino que fuera lo que dicen un arenero o un buggy para andar en la playa. Acá se vio que el sistema de seguridad en el automovilismo argentino, este sistema respondió por suerte. Está bien. Agustín Martínez, el hijo de Gurí, mandó un mensaje, hizo un posteo en redes sociales, realizó, dice, un fortísimo vuelco en la final de la cuarta fecha de la TC Pickup en el autódromo Roberto Mouras, y bueno, él mandó su mensaje: hola, estamos todos bien por acá, gracias a todos por los mensajes. Publicó en redes sociales hoy Agustín Martínez, que está en la clínica Basterrica en Capital Federal para exámenes y posteriores Claro, todo control preventivo, ¿no? Sí, si hay algún golpe que claro, haya que prestarle atención. Sí, esos son los golpes más, lo que hay que tener en cuenta siempre en el automovilismo, ¿no? Los golpes laterales también, estos golpes, porque, no sé, habrá dado fácil unos 6 giros o 6 vueltas. ¿Qué tan atractivo es de ver esto? Vos que sos fierrero. Digo, esa categoría en sí. Yo no la sigo mucho, no. Un tiempo me gustaba, encima ayer, porque ayer fue esta carrera, ayer estaba todo ocupado porque había
TC2000, una nueva presentación del TC2000, pero más allá de eso, todo se llevaba la atención la Fórmula 1, la presentación la nueva presentación de Franco Colapinto en el hermoso circuito de Austria, en el Gran Premio de dicho país, donde, vamos a sintetizarlo así, se vive arrastrando los autos de la escudería Alpine. Es lógicamente no le falta motor, no tiene potencia. No tiene un buen auto. No tiene un buen auto. Claro, otra vez volvió a largar en una posición y a terminar más atrás. Más ¿no? atrás, Es decir, largó terminó 14º. más atrás de lo que largó, igual que la carrera pasada. Sí, largó 14º y terminó 15º, con el agregado que también el actual campeón del mundo se pegó con otro piloto, con un rookie, con un debutante, con Kimi Antonelli, apenas iniciada la carrera, y abandonaron los dos. También abandonó Carlos Sainz apenas comenzada la carrera. Fue Perdón, o sea que terminó último. Anteúltimo. Claro, porque Anteúltimo con 16 quedaron en carrera. Sí, claro. Pero se arrastra el auto, le falta potencia, no. Es como Es una querer carreta, pasar, es como carreta. Querer pasar con un Fiat 600 Un espacio. a qué sé yo, a un auto más grande. BMW. Claro, es así, se nota que no te da el motor, no tiene potencia el auto. De hecho, las principales críticas de nuevo volvieron a apuntar no a Franco Colapinto, sino a la estructura del equipo Alpine, ¿no? Claro. Una lástima. Bueno, ahora el próximo desafío que tiene Franco Colapinto es desafío italiano, porque se estará presentando la Fórmula 1 en el circuito de Monza el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Sí. Bueno, no viene tan bien entonces el muchacho. No, le falta suerte y hay que ligar a veces en el automovilismo, pero hay que ligar y tener algo de resto de motor, ¿no? Estamos a la espera de una comunicación telefónica que desde ya que si está allí nuestra entrevistada, vamos con ello. Pero mientras tanto, para hablar un poco más de deporte, en este mini bloque, ya sabemos que perdió por paliza el equipo de Lionel Messi frente al Paris Saint-Germain. Así es. ¿Qué otra cosa, Rodri, te llamó la atención o destacarías del Mundial de Clubes de este fin de semana? Bueno, cortito en realidad. ¿Tenés planes para mañana vos? ¿Tenés planes? No, laburar, Bueno, pero fuera de eso no. Bueno, ponele que tengas un tiempito, te digo lo que se viene. Ahora vamos a hacer un repaso de los resultados muy breve de lo que pasó el fin de semana. Pero vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. A las 4 de la tarde, mañana, 1 de julio, llega julio. Hablando de eso, no sé si tienen memes por ahí para mandarle después a Rodri Polón y mándenle, porque viene julio y viene con todo. Mañana, Real Madrid contra Juventus, partidazo en el Hard Rock Stadium en Miami. Un partido Real Madrid-Juventus, partido muy interesante para ver. Y después el Borussia Dortmund contra el Monterrey a las 10 de la noche en Atlanta, en el estadio Mercedes-Benz. Lo que vamos a ver hoy, el Inter contra el Fluminense en el estadio Bank of America en Charlotte. Y después un partido que va a estar bueno, pero que yo creo que de sopetón se lo va a llevar puesto, el Manchester City contra el Al Hilal en el estadio Camping World de Orlando. Y después, bueno, los resultados obviamente del fin de semana, quiénes pasaron, quiénes están en competencia en la semifinal. Palmeiras le ganó 1-0 al Botafogo, el Benfica perdió 4-1 contra el Chelsea. Viste que fue un resultado muy abultado, pero es mentiroso en cuanto al trámite del partido, porque logra empatarlo Di María. En la última del partido le dan un penal al minuto 90 y después en el alargue le meten 3. Entonces terminó como muy desparejo en el resultado. No refleja la realidad, digamos, no al menos de los 90 minutos. Claro, los 90 fueron mucho más parejos que ese tiempo extra. Sí, y después el domingo, al día siguiente, Paris Saint-Germain, como bien dijimos al principio del programa, le ganó al Inter de Miami, le ganó a Messi 4-0. Y después el Bayern Múnich le ganó 4-2 al Flamengo, un partidazo. O sea que están en carrera Palmeiras, Chelsea, PSG, Bayern Múnich y quedaría por verse lo que va a suceder con estos partidos que te acabo de comentar. Para mí, el campeón del Mundial de Clubes va a ser algún equipo que después te voy a decir. Pero tengo uno en mente que yo creo que coincido con, o mucha gente coincidirá en que es el equipo que más chances tiene. No es el Real Madrid, ya te lo digo, por las dudas.
ni tampoco va a ser la Juventus. Te la dejo ahí picando, después si querés hablamos en otro momento. De acuerdo, en mi caso que no soy de mirar fútbol europeo, por lo que veo, así pispeo en realidad. Ese es el verbo exacto, pispear, que no es lo mismo que mirar. Es Sí. como mirar de ratito nada más. El Bayern Múnich es un equipo realmente competitivo. Ayer que le ganó al Flamengo 4-2, uno dice, bueno, lo golearon al Flamengo. Si vos ves el partido, en realidad el Flamengo le compitió muy bien, pero estuvo casi todo el partido a 2 goles abajo. O cuando estaba un gol abajo, volvió a ampliar la diferencia el Bayern. Y realmente es un equipazo. Pero fue un muy buen partido. Es lo único que más o menos vi de a ratos, esto de pispear. Para disfrutar mañana el partido del Real Madrid contra la Juventus. Te voy a traer, ¿sabes qué? ¿Sabes qué te voy a traer para que mañana puedas ver el partido? Decime. Breve. Te traigo la última rodaja del pan que compré el otro día. ¿Querés? ¿Ese es el premio? No, no es un premio, es un regalo. Es un regalo. Sí. No te voy a desperdiciar. Te lo Además, traigo, de verdad venís te lo haciendo traigo, una sí. argumentación impecable del codito del pan, que en el caso del pan de molde no se llama codito, ¿no? Sí. Esa es la consigna, de de la hecho. tapa. Mañana te prometo, mira, me comprometo al aire, me voy a poner una alarma para no olvidarme a las 8:30 de la mañana cuando salgo de casa, 9, ponele, y te traigo el pancito, ¿querés? Con todo gusto. Después lo untás lo que quieras. Lo sumo al Manteca, desayuno. Sí, dale. pero manteca ya no hay, ¿no? En tu pote de manteca no hay. No hay más manteca. Son las 11, iba a decir las 10. No, ¿qué las 10? Las 10 fue hace una hora. Son las 11, 21 minutos. Ustedes están escuchando Arriba el Día, FM 100.9. Nuestra casa madre es eldiarionuevodía.com.ar, que este fin de semana publicó Salud Mental, la Caja de Servicios Sociales deberá dar cobertura obligatoria en medicamentos. Y es el tema de la siguiente entrevista. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Saludamos en línea de teléfono a la diputada provincial de Unión por la Patria, Agostina Mora Doldán. Buen día, diputada. Aquí en la radio la saludamos. ¿Nos escucha bien? ¿Hay algún problema en la comunicación? Mientras voy comentando también. Saben que el jueves pasado hubo sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Y una cosa buena, en un panorama de salud pública que sabemos que es crítico en diversos ámbitos, o en múltiples ámbitos, es que se sancionó por unanimidad una ley. Esta ley es de cobertura básica obligatoria en salud mental para afiliados de la Caja de Servicios Sociales. Se fue sancionando de manera unánime en las comisiones. ¿Qué significa unánime? Vos tenés en la Cámara de Diputados el oficialismo, no es decir, por Santa Cruz. Ahí la tenemos, ¿no? Diputada, ¿nos escucha bien? Hola, ¿Qué tal? Buen día, ¿nos escucha? hola. Sí, ¿hay algún problema en la comunicación? No nos escucha. Claro, nosotros la estamos escuchando ahora, pero ella no nos Ella no escucha a nos nosotros. escucha. Vamos por de vuelta, probamos de vuelta. Vamos a intentarlo. Sí. Ahí Brian está retomando el contacto. A veces fallan los celulares, bien lo sabemos. Decías Bueno, que el se asunto aprobó es- por unanimidad, decías. Claro, fue saliendo, es una serie de medicación básica Ujú. del Vademecum, de medicación psiquiátrica, Psiquiátrica. que enseguida nos va a detallar la diputada y que se presentó hace poco tiempo en realidad. Es decir, entró hace una sesión atrás, pero salió en comisiones con despacho favorable. ¿Qué significa eso? Y por unanimidad. Cuando es por unanimidad es que están todos de acuerdo. Cuando llega al recinto, esto fue el jueves de la semana pasada, y se convierte en ley, había 23 de los 24 diputados presentes y se sancionó por unanimidad. Entonces Bueno. es hablar de salud pública y hablar de medicación elemental para la salud pública. Ese es, por ahí va la novedad. A ver si tenemos suerte. Diputada, buen día, ¿nos escucha? No. No, hay algún problema en la comunicación. Hola. Hola. ¿Qué tal, diputada? ¿Nos escucha ahora o no? No. No se escucha, no. No. Me parece que hay un tema, no debe ser un tema de línea, no sé si será conectada. Tal- Hola. Sí, no, ella no nos escucha a nosotros. No nos escucha. No hay problema, Brian. Hagamos así, para que no te vuelvas loco. Sacala del aire nomás. Por supuesto que le agradecemos. Igual estamos en tiempo y forma en la entrevista. Cuando podamos resolver la cuestión de la comunicación telefónica, vemos si lo hacemos hoy o en tal caso más tranquilos mañana. Pero, a ver, una cosa, un interrogante, Sí. que es, muchas personas toman medicación psiquiátrica. Muchas. Y Muchísimas. de hecho, la medicación, no voy a decir ahora
marca ni remedio en particular, pero es... Hablamos de ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores de ánimo, son cosas muy comunes. O sea, y es medicación, esto lo cuenta la diputada en su argumentación, es medicación que cuando se trata una situación de urgencia, es como el ABC de la medicación que se suele dar. Claro. No, son decir, cosas que no son cosas que se dan siempre en un porcentaje son muy alto. elementales. Sí. Un interrogante básico, quizás no le corresponde responderle a la diputada, pero sí es un interrogante elemental, que es, claro, esto se sanciona por unanimidad. Entre que una ley se sanciona, se promulga y se efectiviza, pasan unos días. Día más, día menos, es un trámite legal administrativo que cumple toda ley. Entonces, esto el jueves pasado se sancionó por unanimidad. Después son 10 días hábiles para la promulgación, que la promulgación la hace el Poder Ejecutivo Provincial. Entonces hay que estar atentos a cuando se promulgue, porque la ley entra en vigencia una vez que se promulga. Esa promulgación, que tiene 10 días hábiles, habría que contar desde el viernes de la semana pasada. Y una ley se promulga cuando es publicada en el boletín oficial. Es decir, los boletines oficiales antiguamente eran de papel, hoy en día son digitales. Cuando todos veamos que la ley está publicada en el boletín oficial es que está vigente. Claro que también existe la posibilidad de que un gobierno o un poder ejecutivo, mejor dicho, tiene la facultad de vetar. Si acá la ley salió por unanimidad, es decir, los propios diputados de por Santa Cruz del partido gobierno la apoyaron tanto en comisiones como en el recinto, siguiendo esa línea de razonamiento, vos decís, bueno, vetada no va a ser esta ley, se va a promulgar. El asunto entonces es cuánto para los afiliados de la caja, día más o día menos, va a entrar en vigencia. Digo esto como consideración general después de lo que pasó el jueves, ¿no? Aprovecho y te pregunto, digamos, son 30 medicamentos, ¿no? 30 medicamentos psiquiátricos, son psicofármacos básicamente, ¿no? Sí. De esos 30 medicamentos, la propuesta de la ley, ¿qué implica una cobertura total, parcial? No, sabés que en ese caso lo vas a ver decir la diputada, pero Sí. la cobertura de 100 es... la cobertura de la caja en general es al 50 para un 50. afiliado titular. Sí. Y si sos jubilado, etcétera, más. 70, 80. algo Ese así. es el Sí. promedio. No sé si acá hay una consideración particular, por lo que leí no, pero a ver si tenemos suerte ahora. Sí, porque es un fenómeno el tema de los psicofármacos, o sea, siempre, en los últimos años, desde antes de la pandemia inclusive también, el consumo de psicofármacos, inclusive en chicos, en adolescentes y demás, es de lo más común. Entonces, viste que es como, no es casual, digamos, que haya sido aprobado por unanimidad, porque claramente es un problema que es transversal. Evidentemente es un problema transversal. Y hay mucha demanda de la salud mental, sabemos, ¿no? Así como fenómeno post-pandemia. A ver si tenemos suerte. Diputado, ¿nos escucha ahora? Sí, Susana. Bueno. Parece un concurso esto, Sí, está igual- difícil. Igual usted ¿Cómo les va? no se ganó nada, nosotros tampoco. Estamos sorteando algo, pero no sé si sube su interés. Igual, vamos a hablar de un tema importante que no es poco, ¿no? Que no es poco. Sabemos que tenemos poco tiempo y a ver si tenemos suerte. Diputada, más o menos fuimos resumiendo lo que usted mismo difundió y en nuestra página, eldiarionuevodía.com.ar, ha publicado el fin de semana. En síntesis, ¿cuál es el corazón de esta ley que sea útil a los afiliados de la caja conocerlo en este momento y cuáles son los plazos? Digo, los plazos de vigencia, ¿no? Al menos que se esperan. Bueno, la utilidad de esta ley es básicamente garantizar un acceso efectivo y oportuno, es decir, rápido a medicaciones una vez que el médico psiquiatra las prescribe para afiliados y afiliadas de la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué sucede frente al recorte del Vademecum? Especialistas en la materia de salud mental establecen que si el recorte en líneas generales fue de un 50%, en lo que tiene que ver con tratamientos de salud mental, estamos hablando de un 80%. Entonces, ¿qué es lo que estos profesionales de la salud vienen determinando? La excesiva burocratización para acceder a medicamentos que son sumamente importantes para abordar la crisis, como para que se tenga en cuenta, estamos hablando de abordar ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? En los momentos de crisis, los psiquiatras encontraban obstáculos a la hora de garantizarle la cobertura médica previo o sin mediar un esquema de ir a la Caja de Servicios Sociales, trabajar para que él, digamos, se lo cubre.
yo escuchaba ahí cuando hablaban de los porcentajes. Esto no viene a alterar los porcentajes. Ajá. En general tenemos un 50% de cobertura, Claro. pero en los que son crónicos tenemos un 70% y pasivos es un 90%, ¿no? Acá no estamos alterando eso. Lo que estamos tratando de garantizar es que a través de esta medida, que son 25 medicamentos nucleados en 4 grupos, que son antidepresivos, estabilizadores de ánimo, antipsicóticos y ansiolíticos, tengamos la posibilidad de abordarlo inmediatamente. Y es importante lo que ustedes mencionan, que la salud mental viene hoy siendo un tema a nivel mundial, no es un tema específico de Santa Cruz. Nuestra provincia, históricamente, por las condiciones climáticas, etcétera, ha tenido grandes problemas en la materia. Bueno, si a eso le sumamos que hay una excesiva burocratización, esos problemas se abordan de peor manera. Y en definitiva es optimizar los recursos, es simplificar los procedimientos y es garantizarle al afiliado o afiliada una cobertura más inmediata, ¿no? En relación a los plazos, diputada, usted sabe que cuando una ley se sanciona, como fue el jueves pasado, hay una serie de pasos administrativos inevitables, ¿no? La promulgación, publicación en boletín oficial y demás. No le corresponde a usted eso, le corresponde al Poder Ejecutivo, pero al menos ¿qué se espera en cuanto a que los pacientes puedan acceder a los remedios y los médicos psiquiatras, en este caso, prescribirlos sabiendo que no los va a rebotar la caja, para decirlo sencillo? ¿Tiene más o menos un plazo? ¿Eso lo han podido averiguar o consultar? Nosotros la promulgación le pusimos un límite de 60 días para que el Ejecutivo pueda promulgarlo. Es un límite, digamos, de tiempo. Por supuesto que si existe voluntad se puede hacer inmediatamente, ¿no? La promulgación, que es lo que estamos aspirando. En definitiva, es una decisión del Ejecutivo Provincial santacruceño. La comisión que trabajó este tema contó con la unanimidad, digamos, de los bloques, intentando ponerle el foco no en lo partidario, sino en la necesidad de tener un tema con tanta sensibilidad y abordarlo frente a la problemática tan grande. Que quiero decirte que esto fue aprobado por los 3 bloques. Hay una cuestión ahí de acuerdo y de criterios que es necesario darle premura a esto. Por eso nosotros lo tomamos, lo pudimos sancionar en la pasada sesión y no esperamos el receso, porque en los plazos de la Cámara estaba como para que se vote en la siguiente sesión. Bueno, lo dinamizamos, lo apuramos por unanimidad y lo votamos en la sesión pasada, con el objetivo de que se entienda que es un tema que no puede llevar mucho tiempo burocrático porque las personas están esperando, ¿no? Nosotros lo que aspiramos acá es que exista un tema de salud mental sobre la mesa, que se pueda escuchar. Ustedes saben que por la ley 3343, que digamos, en definitiva toma la ley nacional 26657, crea un órgano revisor de la salud mental, y ese órgano lo que establece como de alguna manera criterios y sugerencias es remover toda la excesiva burocratización y obstaculización al acceso a esos tratamientos y medicamentos. Entonces, en función de este análisis, en función del análisis de escuchar a los profesionales de la salud, bueno, tratamos de trabajar ese tema lo más rápido que se pueda en los circuitos que el Estado establece, pero con la voluntad de que se entienda que es un tema que no puede, no hay mucho tiempo que perder. Entonces es una decisión del Ejecutivo, le pusimos un tope de 60 días, pero aspiramos a que la sensibilidad esté puesta en ponerlo antes, ¿no? Claro. Agostina, Héctor lo saluda por acá. Le quería consultar, viendo esto de voluntades, ¿cómo perciben la voluntad desde la caja de servicios para habilitar esto? Porque viste que ya nos hemos encontrado con varias cuestiones, recortes en el Vademecum y otras circunstancias que para el interventor o titular de la caja pareciera no tener en cuenta, ¿no? Sí, yo en eso siempre trato de entender que quienes son los presidentes de ente, los ministros, ministras, dependen de una voluntad política, que si se quiere ordenar, se ordena, ¿no? En definitiva, si no se ordena y si se llevan adelante esas medidas, hay una connivencia de la máxima autoridad del Ejecutivo Provincial. Pero bueno, en este caso hubo una decisión de un poder que es otro poder, que es el poder legislativo, que tiene un tope por ley. Y acá no se trata de las voluntades, sino entender que
si hay una ley que se sanciona, bueno, salvo que quieran, digamos, vetarla, que ahí sería formalizar esta, digamos, esta cuestión que estamos viendo, que hay una prioridad sobre los números en detrimento de la salud de las personas, ¿no? Yo siempre lo digo, y mi discusión es que uno puede o una puede intentar gestionar con eficiencia, con austeridad al Estado, pero esa austeridad no puede ser a costa de la salud de las personas, de la educación de las personas, de temas que son sumamente sensibles. Ahora, esa inversión tiene que también estar bien direccionada, pero cuando vos pones, por ejemplo, que una empresa del Estado, la prioridad es tener, digamos, déficit cero, ahora que está tan de moda, y en definitiva eso sucede porque vos tenés que esperar 3 meses a acceder a la medicación, y si tenés suerte para poder pagarla, la pagás aparte hasta que la caja te la cubre, y si no te quedás en un momento, porque además también hay que tener en cuenta que lo que vos no podés abordar a tiempo también genera un costo desde el Estado, una inversión desde el Estado, porque después tenés que internar a la persona, existen otras, digamos, patologías que se desprenden de eso. Entonces, de alguna manera hay una cuestión de creer que se ahorra, entre comillas, dinero, y es mentira, y la salud no puede tener una visión fría de los números. Tenés que poner sensibilidad como para decir que toda acción que vos tomás en materia sanitaria tiene una repercusión en la salud de las personas y por ende la salud comunitaria. Cuando la salud se desborda, cuando no encontrás un horizonte, cuando la crisis de la salud mental se agudiza, que eso se agudizó aún más producto después de la pandemia, que ya la Organización Mundial de la Salud te dice que no es un tema poco frecuente, es decir, que cada vez es más frecuente, bueno, tenés una cuestión ahí que abordar como sociedad. Y tenés el conflicto social, se desprenden un montón de cosas que por eso digo, no hay que ponerle solamente el eje en los números, hay que ponerle cuáles son todas las acciones, porque además lo discutimos cuando fue Pérez Oroco, que vos impliques, que vos hagas que la persona vaya a tramitar 1, 2, 3 veces, también hay un costo de la persona, también hay un costo de el trabajador y trabajadora de la caja que tiene que hacer otro trámite burocrático, del profesional de la salud que tiene que volver a recetar. Claro, sabe, diputada, que esto que usted está marcando, le interrumpo, mencionó a Pérez Orugo, que es el presidente del directorio, ¿no? Y claro, el último capítulo de esto, usted dice, a ver, básicamente estamos en un momento de mucho estrés, digo, un momento social general de mucho estrés. Una persona que tiene problemas de salud, y en caso de problemas de salud crónicos, pasó el capítulo hace 15 días cuando mucha gente le empezó a aparecer como cumpliste el cupo de atención por la caja, ¿no? Entonces ir a autorizar un montón de cosas. Digo, para ponerlo en contexto simplemente, que a un montón de gente le pasó, o todos tenemos a alguien más o menos cercano que decís, mira, hay que ir a autorizar. Y claro, a veces son lo que usted dice, ¿no? Uno no va feliz al médico, o mucha gente no va feliz y contenta al médico, va porque son situaciones en muchos casos delicadas, entonces sumarle burocracia a eso es un punto. Entonces, diputada, tenemos que quedar atentos a la promulgación por parte del gobierno de la provincia y si lo informará o no la Caja de Servicios Sociales. Usted dice, el plazo es 60 días, pero habiendo sido esto sancionado por unanimidad, y bueno, bien fundamentado, todos esperamos que sea antes. Esa sería la síntesis en cuanto a los plazos, ¿no? Estar atentos. Me imagino que a usted le interesa si se llega a poner en vigencia, difundirlo usted también, quiero decir, como que se socialice la cosa, se difunda. Sí, por supuesto. Ahí el límite, como vos decís, son 60 días. Intentamos que sea antes y por supuesto estaremos atentos, pero más allá de quién lo difunda, es que el afiliado o afiliada de la Caja sepa, por eso les agradezco la difusión de esta herramienta para que después también pueda tenerlo como exigencia y que los profesionales de la salud, porque también eso está sucediendo, no saben qué recetar, el sistema se los rechaza, no los dejan prescribir, entonces empieza a haber un desorden que es como vos también estás diciendo y coincido, cuando hay mayor desigualdad, hay mayor, digamos, problemas y patologías de la salud mental, hay mayor también violencia, entonces se genera un combo explosivo que estamos intentando con este pequeño aporte resolverlo o intentar resolverlo sabiendo que es un tema multicausal. Lo concreto es que hay que estar atentos a la voluntad del Ejecutivo para promulgarlo y en función de que esa promulgación esté debería ser de ejecución inmediata, digamos, pero a la medida que el sistema lo autorice y los médicos puedan proscribir. Yo quiero aclarar que esto es
porque también es importante. Nosotros escuchamos, no creemos que desde el legislativo de manera aislada y sin escuchar tengamos que hacer los proyectos, y esto lo hemos hecho con el doctor Quirino de Salud Comunitaria del municipio de Río Gallegos, con el doctor Mauro Morelli, con el doctor Silva, que son quienes vienen nucleando las voces de ciertos profesionales de la salud, y en especial el doctor Morelli, siendo psiquiatra, bueno, en primera persona y en la voz de los colegas, pudo transmitirnos también la problemática. Es una de los acompañamientos, uno de los aportes. Por supuesto serán muchos más los que haya que hacer, pero que nos parece que es importante poder difundirlo, que la afiliado o afiliada sepa y que pueda acceder, más allá de, como decías vos, la intención o no del Ejecutivo de difundirlo. Diputada, le tomo un minuto más, apelo a su síntesis, porque además lo hemos hablado aquí con usted al menos en 2 ocasiones. ¿Qué problema? Sí, digo además porque es un tema difícil, ¿no? ¿En qué está el caso Español? El caso de pedido de desafuero del diputado Fernando Español, que viene cursando en la Cámara de Diputados desde mediados de febrero. Con usted hicimos 2 entrevistas. Más o menos cada 1 mes y medio hablamos de esto y no tiene resolución. ¿En qué estamos? En el mismo lugar y en la misma falta de escucha del primer día que llegó el primer pedido de desafuero. Hoy ya tenemos 4, las personas denunciantes ya pidiéndole a gritos al Ejecutivo que escuche, al oficialismo, perdón, que escuche, y lo mismo, un bloque oficialista que tiene deseos de armar leyes a imagen y semejanza de sus conveniencias, ¿no? Ahora salió la adhesión a la Ley Nacional de Fueros, que eso ya está caminando dentro de la legislatura, que lo que busca básicamente es adherir a una ley nacional para que el diputado, o sea, imagínense el despropósito, ¿no? Armar leyes generales para una situación puntual y concreta de su bloque. ¿En qué situación está ese proyecto? Ese proyecto de adhesión a una ley nacional que vendría a cambiar cómo se aplican los fueros en Santa Cruz. ¿En qué estado está en la Cámara de Diputados? ¿Se sancionó o no? No, está siendo tratado en comisiones, pero está, digamos, en el circuito que están todos los proyectos de ley. Lo concreto es que viene a denominarse la Ley Fernando Español. No le demos más vuelta, es la Ley Fernando Español, que lo que viene a buscar es hacer sus propias reglas para que esa persona se quede sentada, derogar nuestro código procesal, ¿no? Y ponerle sus propias reglas para que la persona siga ahí sentada sin desproveerse de sus privilegios constitucionales como son los fueros. Pero hay una voluntad, volvemos a lo mismo, un mensaje horrible, venimos escuchando sistemáticamente cómo empieza a crecer el mensaje de las falsas denuncias, cómo a las mujeres que denuncian le dejamos sentado al mismo diputado acusado de abuso sexual, ¿no? Hay una relativización a esos temas que son preocupantes y voces que no se escuchan. Entonces, si vos padeces una situación de violencia por razones de género, difícilmente te animes a pedirle ayuda al Estado, porque es el mismo Estado el que está protegiendo, encubriendo a una persona que está denunciada por abuso sexual. Yo creo que es gravísimo y no hay voluntad del oficialismo para que eso se resuelva de la manera que nuestra Constitución y nuestra norma lo establecen, ¿no? Bueno, es un tema que nosotros seguimos al aire siempre que podemos, averiguar, consultar, preguntar. Los agradezco, perdón que te interrumpa, los 6 los agradezco. Bueno, y seguiremos entonces abordándolo de igual manera. Por eso quería, en este cierre de entrevista, bueno, no dejar de preguntarle por el caso Español, que bueno, está en los términos que usted recién describía. Le agradecemos, diputada, este contacto. No, gracias a ustedes y cuando gusten seguiremos conversando. Hay temas muy importantes como la contracción del trabajo en nuestra provincia, bueno, tanto que sea lo de los números, coparticipación. Hay muchas cosas que podemos seguir profundizando. Cuando gusten, yo a disposición. Les mando un saludo grande. Gracias, diputada. Agostina Mora Doldán es diputada provincial de Unión por la Patria. Hablando de la contracción de pérdidas de puestos de empleo, sí. Concretamente vieron que, según números oficiales, se perdió mucho empleo en blanco en Santa Cruz en el último año. Y saben que es un tema que con la producción estamos trabajando. La producción es Sandro Díaz, nuestro colega. Estuvimos el viernes al aire y posiblemente esta semana... es un tema como para abordar desde muchas aristas, pero posiblemente esta semana tengamos una entrevista por ese asunto que recién lo dijo de pasadita la diputada Mora Doldán. Y en realidad, si nos poníamos a hablar de la sesión del viernes, la extraordinaria, podríamos durar 1 hora la entrevista, porque han pasado o siguen pasando muchos temas en la Cámara de Diputados. A propósito de eso, vos sabés que hoy escuchaba a la mañana, el programa de cabecera que escucho siempre, la editorial de la periodista María O'Donnell, que hace a la mañana su programa, y hablaba justamente de esto, del tema del trabajo negro, del
trabajo en blanco. Dice, hay mucha pérdida de empleo, pero mucha pérdida de empleo en blanco, y la gran mayoría de la gente hoy en Argentina está con esta historia del pluriempleo, es decir, de tener más de 1, 2 o tal vez hasta 3 o 4 trabajos para poder sobrevivir. Hay un montón de monotributistas, está lleno de monotributistas que les conviene más no tener la seguridad y la estabilidad que un empleo privado te da por un tema económico. O sea, hoy por hoy hay mucha más gente siendo monotributistas, autónomos ni hablar, ¿no? Autónomos son profesionales, son los menos, pero digo, mucha gente que por el mango hoy está trabajando en negro y que está eligiendo facturar para poder sobrevivir, que es el caso de muchísima gente. Creo que todos conocemos a alguien que lo hace. Todos conocemos a alguien. Creo que trasciende Santa Cruz. Me parece que es un tema que es un fenómeno que se está dando a nivel nacional. Y además, economía de plataformas, pero después en un contexto donde, según a qué se dedique tu provincia, para decirlo sencillo, Santa Cruz, petróleo y pesca son dos áreas que están en crisis. Entonces la combinación es una combinación realmente difícil, de mucha pérdida de empleo de calidad, ¿no? Es decir, empleo en blanco, con aportes jubilatorios, con obra social y demás. Escuché el mismo editorial que escuchaste vos. Siempre lo recomiendo, ¿viste? A mí me gustan los buenos periodistas de los medios, entre comillas, nacionales. Trato de recomendarlos. Luis porque Majul, Johnny Viale, Esteban Trebuch. Del otro lado, Silvestre, que te grita todas las noches. Silvestre, no hace falta que grites una hora, o sea, te entiendo igual. Sí. Si no sos altisonante, te entiendo igual. No hace falta que grites, ¿viste? No, es como, no me machaques el cerebro, que todos somos suficientemente inteligentes para entender por nuestros propios medios. No, me refería a María O'Donnell, concretamente. ¿Querés un mate? Dale, con todo gusto. ¿Te puedo pedir un favor? Decime. Vos tenés tu botella de agua que la traes de tu casa, no sé si la traes directamente del glaciar Perito Moreno. No es agua mineral natural de manantial, como dicen las publicidades. ¿Me convidás? Es agua filtrada. ¿Agua filtrada? Sí. ¿Me puedo sacar un traguito? Por supuesto. Porque me agarró sed. Ajá. Así que prepárate, porque además el desfile de Donaldo viene con música. Tengo la boca seca. Lo estamos musicalizando ya. Este es un segmento, es publicidad, pero está musicalizado. A ver si sale. Vamos. Es medio bolichero más que... Es tema. Entre pista de baile y desfile de moda. Fire and Carnival, ¿no? Si no me acuerdo, no. No, la pifiaste, pero enseguida te cuento. Sí. Baltimore, ¿no? Ellos mismos. Señoras y señores, bienvenidos a la pasarela del sabor, la pasarela de Donaldo y los platos del día que solamente vas a encontrar en Alvear 1178. Vamos a hacer pasar a la primera modelo del sabor, del aroma, de la lija también, ¿por qué no? Con ustedes en la pasarela de Donaldo. Adelante, la ternerita al horno a la cerveza negra. Fotos, sí, una sonrisa de la ternerita para los fotógrafos ahí, moviendo la cabeza la ternera. Camina despacito, camina la ternerita con la cerveza en la mano. Mirá vos, qué belleza, qué alegría. ¡Qué felicidad! ¡Qué hambre también! Y se va nomás la ternerita. Recibimos con un fuerte aplauso a los medallones de carne. ¡Qué rico los medallones de carne! Mirá cómo se mueven, redondos, van, vienen. Los medallones, ese olorcito a carne que sale directo del horno de Donaldo. Lo despedimos a los medallones, se va, mirá, moviendo los medallones, dale. De modo loco. Que ahora salen juntos, salen los tallarines con el estofado de la mano. Mirá vos, los tallarines moviéndose con una singular capacidad impresionante, los tallarines con estofado. Mirá qué rico los tallarines con estofado, amigo. Tenemos preparados tallarines para los dos. Qué belleza, amigo.
qué belleza, qué impresionante. La pasarela de Donaldo en Alvear 1178, todo listo para llevar calentito y sabroso. Pasá por Donaldo y cená tu almuerzo de sabor como en casa. Donaldo. Sunny afternoon, night to night. Give it the order, taste tonight. Give it the order, night to night. Vos sabés que se puso de moda, hablando un poquito de todo, se puso de moda el tema de los apodos. No sé si se dieron cuenta, pero en el algoritmo en Instagram, si están con las redes sociales, les van a aparecer que está de moda. Por ejemplo, no sé, los comercios ahora a sus empleados, por ejemplo, los filman y le ponen un apodo a cada uno. O por ejemplo, en la cancha de fútbol. No es un buen apodo ese, Brian. Se te va a enojar. Al que le digas se te va a enojar. O en la cancha de fútbol, un furito 5, ¿no? Un turnito, también lo filman y le dicen, bueno, no sé, a este le dice matafuego. A este le dicen no sé qué, ¿viste? Y te explican por qué. Bueno. Sí, se viralizó uno de un grupo de amigos jugando al fútbol el año pasado donde eran un apodo para cada patadura. En realidad eran todos pataduras y eran muy chistosos los apodos. A este le dicen Palestina porque no tiene estado y así, ¿viste? Bueno, algunos más picantes que otros. Pero vos sabés que escuché uno que me encantó, que es de un autoservicio, que andás a ver en qué parte del país está, que se grabó y que salió y que me pareció espectacular. ¿Querés escucharlo? Lo escuchamos. Dale. A él le decimos San Cayetano. Te acercás y te da laburo. Bueno, y acá lo tenemos a Matafuego. Está ahí por la duda. A él le dicen sensor de movimiento. Que labura cuando alguien se acerca. Ahí te le decimos estreno de película. Siempre agotado. Este motor de heladera. Trabaja 10 minutos por hora nomás. Él es sol de invierno. Aparece tarde y se va temprano. Oh. No, espectacular. Bueno. Sol de invierno me gustó. Me gusta porque la originalidad puesta al servicio de los apodos, del laburo. Viste que siempre hay uno de esos, ¿o no? Siempre en el laburo que te acercas, San Cayetano, que te acercás y te da laburo, que te andabas escondiendo, bueno, el de Matafuego. Me pareció fantástico. Me parece que está este reel, vos sabés que está viralizando, pero como loco. Lo vi. ¿Lo viste? Sí, vos lo tenemos en la hoja de ruta, no lo había escuchado en la previa. Ahora que lo escucho, sí, me apareció, lo vi, me pareció muy, muy gracioso. ¿Te ha pasado de tener alguno de estos, San Cayetano, heladera, que labura cada 10 minutos? Nica, sí, algún balde de plástico. ¿Por qué balde de plástico? Es bueno, pero se raja. Ahí tenemos uno más. Bueno, bien. Bueno, así van apareciendo, viste que el que labura 10 minutos, ese está, el motor de heladera, fantástico. Me pareció fantástico. Labura 10 minutos por hora. 10 minutos por hora. Bueno, ahí está, chiches, cositas, delicateces para vestir el aire de la mañana. Saben que igual, no sé qué piensan ustedes, pero en este caso es en clave humorística todo, ¿no? Pero el asunto de los apodos, el tema está en que el no le caiga mal al apodado, claro, ¿no? Claro. Ahí está como la clave del asunto. No nosotros en el barrio, en la visten de adolescencia, mapache, ¿no? éramos bastante crueles. O sea, teníamos apodos en contra de la voluntad del apodado. Y en algunos casos quedó. Sí. Cosa de niñez, adolescencia, ¿no? Ajá. Sí, hay apodos más picantes que otros, Claro. digamos. Conejo negro. ¿Por qué conejo negro? Ni los magos lo hacen trabajar. Ahí tenés. Bueno, Nica es el oráculo, como decíamos, el diccionario. Vos sos el que ponía los apodos en la escuela. Con esto que estás diciendo ahora, sí. Bulinero. Barrio Fátima. Recontra Los bulinero. pibes de la cuadra de la escuela, los apodos, a ver, vayan preguntando los apodos de los vecinos de la cuadra y son de Héctor Nica Mancilla, de décadas atrás, ¿no? Especialista en apodos. Te estamos difamando. Tenía otro, es me una lo voy a broma. acordar. Ya va a salir. Che, asunto tostadas, tenemos ahí anotados algunas personas que mandaron sus mensajes al 1551 6051. Recuerden que participan. Asunto tostada, no. Claro, en este caso se hizo tostada en la foto que nos mandaron. Claro, no. Vos defendiste a rajatabla el codito del pan, pero sobre todo la primera no se dice feta, la primera rodaja del pan de molde. Sí. Hiciste una larga defensa. Sí. Un alegato, diría, ¿no?
más o menos 15 minutos de aire, pero impecable, ¿eh? O sea, fue muy bueno. Lo pensaste todo el domingo, por Sí, lo pero menos. Rodri, Sí. en este caso puede ser la primera como puede ser la última también, Sí, ¿no? puede ser la última. Según Los cómo se extremos. lo mire. Sí. Los extremos Y de los del pan extremos- de molde, ¿no? Tal cual, tal cual. Se come todo. Sí, como todo. Se come todo, ¿no? Hay una cosa. Pero hay- Habiendo hambre no hay pan duro, dijera. Pero lo que no, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que más allá de todo, que no lo hablamos igualmente brevemente, pero digo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué problema tenés? ¿Qué problema tenés con la primera rodaja? Corta la bocha. Decilo. Si tenés algún problema, vení y decilo. Para eso están abiertas las vías de comunicación. Igual yo te Yo digo. no me voy a meter. A ver, yo soy muy respetuoso, ¿eh? Sí. Soy un tipo respetuoso. Yo no te voy a criticar, no te voy a decir. Si querés comunicarte, inclusive si Sí. querés llamar por teléfono para defender y decir lo que vos quieras decir, decilo. Claro. Decilo. Pero hacete cargo. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Hacete cargo. Hacete Eso es lo- cargo, Brian. A ver, querido. Ha sido Álvarez. Hacete cargo, Brian, hacete cargo. Pero digo, toma la posta, hermano. Si vos tirás la primera rodaja, es tu problema, pero explica por qué. Igual te Yo digo pienso que. que Sí. tirar la primera rodaja, Mm. eso era antes en la Argentina. Ahora ya no. Mucho menos. Con el costo de vida. Pero aparte tiene múltiples usos. La podés agarrar y la podés, no sé, untar con la salsa de los fideos. Igual Nika Digo- introdujo un subtema muy Sí. apropiado a tu alegato de defensa, que vos fuiste crítico de quien le saca toda la miga al pan, por ejemplo. Claro. Hace un rato dijiste, mirá, entra en el mismo equipo, la Sí. misma crítica le vale al que le saca la miga al Estoy pan. Claro, no Son entiendo, detallitos. ¿no? ¿Por qué hacen eso? No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Porque de partida, ¿para qué compras el pan si le vas a sacar el corazón o toda la miga adentro? Claro, no, sacame la miga ya que Claro. estás. No. Y hermano. pesame la parte. Y pesame solamente Era la laucha. capa. Una laucha total. laucha Digo que total. si conseguimos publi para este momento sería genial, ¿eh? Y hablamos de miga de pan todos los días. Bueno, Claro. tenemos nuestra Panadería amiga. nuestra panadería mía. Que trae las tortas de Bongia para Ujú. los cumpleaños. De hecho, la última fue la semana pasada. ¿Semana pasada o antepasada? Con Antepasada. esto las semanas cortas antepasada. Por ejemplo, Bongia, que tiene un pan espectacular, riquísimo, digamos. Bueno, no es un sacrilegio, hermano, tirar el pan. Un sacrilegio. Es una locura. Y no lo puedo entender y no lo voy a entender y voy a ir hasta el final con esto. Y si tenemos que hablar toda la semana de esto, discúlpame que te saque tiempo, discúlpame que yo sé que hay temas políticos que querés meter en la agenda, pero la verdad, sinceramente, alguien tiene que hacer algo. De verdad te lo estoy diciendo. Se están, los Sí. diputados de Oportunidad y Conveniencia están presentando esta semana en la legislatura provincial Sí. un proyecto para que lógicamente se sancione y se declare persona no grata a aquellas que desechan la primera y la última rodaja del pan molde. ¿Hay marcha de los miñones a la Cámara de Diputados? La comunidad de Miñones está en alerta y movilización. Ahí está, Igual, a ahí ver, está, mirá. oportunidad y conveniencia. ¿Dónde Mejor tiene que banca? nunca. No sabía. Sí, acá en la legislatura. Pero son medios conversos, me dijeron. No, Como no. Oscilan. Sí. Son sí. oscilantes. Sí, ¿no? ya estamos con el oficialismo, estamos con la oposición. ¿Cuántos o con los diputados tenés en bicamerales. tu partido? ¿Cuántas bancas tenés, Nica? Estamos yo, Brian, y Fernando y Ajá. Juli. Media cooperativa está ahí. Sí, y Beto. Mirá. Ah, Beto también. Cayó Sí, Beto en la senador. volteada. Beto está en senador. senador, está en el más Senado. grande, ¿viste? Viste que los senadores en Roma eran... Un hombre de consulta. Claro, un hombre Un hombre de consulta. Sí, Quien sí. consultarle por la experiencia de Sí. los años vividos. Ujú. Oportunidad y conveniencia. Sí. Siempre hablamos del financiamiento de oportunidad y conveniencia. ¿Vienen bien? Ya estamos. Ojo, Mitad de hoy año. termina el primer semestre del año. Ujú. Me imagino la expectativa para el segundo semestre. Además, ya es la elección en el segundo semestre. Su partido plural de ustedes, Ujú. Oportunidad y Conveniencia. ¿Cuántas bancas renuevan ustedes ahora? Todas. Todas. Están jugadísimos. Estamos jugados. Y todos los Por eso el candidatos van con el proyecto, pan ¿no? a la Cámara de Diputados. Todos, ¿no? Con el pan bajo el brazo. Con el pan bajo el brazo. Sí. Este programa es un programa en defensa del pan. ¿Está bien Yo dicho así? voy a bajar la cortina de este lado, no lo voy a mirar a Lean un segundito. ¿Sabes qué es lo que me molesta de Lean? De Leandro Dolan. Sí. Me molesta que él, que es un tipo que toda su vida el tipo dice lo que piensa. De hecho, yo lo admiro porque es un tipo muy honesto y dice lo que piensa. Viene el palo. Y verdaderamente, me parece un tipo que lo admiro de verdad por eso, porque te dice lo que piensa, pregunta lo que hay que preguntar, pero en esta cosa del tema del pan no se la jugó.
Y eso me rompe soberanamente Epa, es es mentira. Lo que el está diciendo es corazón. absolutamente mentira. Me parte el corazón. Eran las 10 de la mañana, podemos ir al tape. Está el video grabado en vivo. No, pero fuiste muy tibio, no te la quisiste jugar, discúlpame. No sé, O sea, el pan nuestro cada día. no vas a fondo con lo del pan, vas a fondo con todo lo demás. Con todos los todo lo otros demás, temas. Que son secundarios. Que son, Claro. y Claro. qué sé yo, no sé si secundario. La pero crisis del pan molde. a mí no, sinceramente, pero bueno, no sé, viste que uno siempre termina de conocer a las personas con el tiempo. Y en este caso al aire, ¿no? Moldegate. Nos Sí. conocemos el Moldegate. Lo podríamos haber hablado el afuera. pan de Moldegate. Claro. ¿No? Sí. Podríamos haberlo hablado afuera, tenés razón igual, en eso estuve mal yo. Porque estas cosas hay que hablarlas personalmente. ¿Esto saben cómo termina? Mal. Con crotones. Con- Claro, claro. Está bien. no puede terminar de otra manera. No. puede terminar. Con crutones y lo metés adentro y ya está, y se terminó. Sí. No, Sí. listo, es así, tiene razón. Llegamos peleados, casi peleados a las 12 en punto del mediodía, pero saben ustedes, seguimos un rato más, es el bonus track que ya empezó, como ustedes podrán escuchar, pero que vamos a hacer también un cierre periodístico. Cierre periodístico es algunas noticias más. Así como para empezar a hablar, paro de ATE de 72 horas. Sí, es lo último eso que hay, ¿no? Es lo último, nos lo comparten desde la redacción y lo desarrolla Rodri. Es en defensa del pan, tema número 1. Sí. Tema número 2, vamos con la información del paro de ATE. Paro provincial de ATE por 72 horas, lo anunciaron esta mañana, hace unos minutos. ¿Quiénes se adhieren? Bueno, trabajadores de la administración pública de entes centralizados y descentralizados. ¿Cuándo es el paro? Martes, miércoles y jueves. Fíjate vos lo que te decía, lo que charlamos el otro día, cómo a medida que fue pasando el tiempo, en las últimas semanas pasamos de un paro por mes o de uno o dos paros por mes a 2 paros por semana, y ahora fíjate vos que ya se ha convertido prácticamente en un mecanismo directamente, que todas las semanas hay paros de ATE por 72 horas. Yo, si mal no recuerdo, debería revisar la agenda, pero creo que este miércoles hay reunión paritaria. Creo que este miércoles hay reunión paritaria y lo que se espera es que el gobierno traiga una propuesta salarial acorde a lo que se viene exigiendo, un aumento que verdaderamente impacte en el bolsillo de los trabajadores, y creo que un poquito viene en ese contexto. Lo que me llama la atención es que la medida está tomada antes de ese encuentro que tienen con la mesa paritaria, a menos que se haya cancelado la mesa paritaria y no lo sepa, pero digo, me llama la atención hacer un paro si vos estás en medio de una negociación. Claro, vos lo último Sí. que venís siguiendo el tema, Rodri, recuerdo que comentaste, habrá sido miércoles o jueves, que venía, en verdad, ATE en particular, diciendo que los porcentajes de aumento eran muy bajos, pero sobre todo que el gobierno estaba dilatando mucho la negociación. Es decir, que se estiraba demasiado la negociación y que el aumento se necesitaba antes. Había una cuestión de los plazos, ¿no? Recuerdo que comentaste miércoles o jueves como crítica de ATE, decir, al final esta negociación se extiende demasiado. Sí, es que en realidad el trasfondo es, o sea, lo que yo te digo, lo que se comenta en los pasillos, lo que uno escucha de los trabajadores que ven esta decisión de realizar el paro y demás, pero la lectura que se hace en general es, che, al fin y al cabo estos no se ponen de acuerdo y pareciera como que hay como una especie de acuerdo implícito para patear la pelota para el mes que viene. Eso es lo que se escucha de los trabajadores que dicen, che, al final, y el descreimiento que hay también. Hay un descreimiento muy grande de que esto verdaderamente sea algo genuino y real, el paro, por ejemplo, las mesas de negociación y demás, porque siempre se patea la pelota para el mes que viene, el mes que viene, el mes que viene. Bueno, pero bueno, en definitiva, es paro provincial, 72 horas, martes, miércoles, jueves, administración pública completa. Esto lo anunció ATE Santa Cruz hace apenas unos minutitos. Habrá que ver qué pasa en la próxima mesa en la reunión paritaria. Otro de los temas que lo introdujiste, Rodri, allá tipo 10:30, antes del testimonio, la entrevista que tuvimos con Virginia Molina, a quienes escucharon el programa desde temprano, bueno, saben que hubo una entrevista difícil por lo que allí se describió, se relató, se contó de lo que, la verdadera desgracia que está viviendo una familia que perdió todo en un incendio, aquel incendio en el barrio Patagonia. Ese incendio se da por condiciones muy precarias en este caso, conexiones eléctricas, descuidos a la hora de calefaccionarse en días que son helados. Y un problema vinculado a eso tiene que ver con la falta de gas en muchos barrios de Río Gallegos,
y gente que se calefacciona como puede, en este caso con leña o con carbón. Y vos abriste el tema, Rodri, y justo teníamos la comunicación telefónica. Lo que les vamos a contar ahora no es la información total, sino algunas cosas que llegamos a averiguar. Ayer en trabajo de producción, de no solo de este programa, sino con colegas de aquí, del staff de Radio Nuevo Día y de El Diario Nuevo Día, estaba la preocupación por, ojo que se está repartiendo poca leña en barrios de Río Gallegos. Eso nos lo planteaba Juli Quirós. E indagando, nuestra compañera Claudia Rataro encontró una licitación. Esto es lo que podemos aportar en términos informativos, ¿no? Insisto, no es el panorama completo, pero son algunas cosas de lo que llegamos a averiguar en estas horas en búsqueda de más información, testimonios y entrevistas. Una licitación del Ministerio de Desarrollo Social, adquisición de leña para familias en situación de vulnerabilidad social y económica. Ese es el título de la licitación. Adquisición de leña para familias en situación de vulnerabilidad social y económica. Apertura de ofertas, esto ya pasó, fue el 12 de junio, hace 15 días. O sea, fue en el transcurso de este mes. Esto se hizo. Lo que no se conoce, al menos públicamente todavía, es el resultado de esta licitación, pero hay una licitación de mediados de este mes de leña por parte del gobierno de la provincia. Buscando información también anoche, diría últimas horas del día, nos apuntan que la agrupación petrolera santacruceña Río Gallegos, así se llama, agrupación petrolera santacruceña Río Gallegos, los encuentran de esa manera en Facebook. Antes de ayer, el sábado de la tarde, de hecho hay una galería de fotos, de imágenes que dice entrega solidaria de leña a barrios, acá en la capital provincial, ¿no? Y dice la información, el posteo, desde la agrupación petrolera santacruceña, conducida por Rafael Huenchenen, que es el secretario general del sindicato de petroleros, Sí. Aquel que ocupó el gobernador Claudio Vidal hasta ser electo gobernador, ¿cierto? Es decir, es esa conducción del sindicato de petroleros. Bueno, allí plantean que estamos acompañando a las familias que más lo necesitan con la entrega de leña, un recurso vital para enfrentar las bajas temperaturas en distintos puntos de la ciudad, como en toda la provincia. Esta iniciativa solidaria se está desarrollando en el interior también, con el compromiso de estar presentes donde más se lo necesita, llevando abrigo, apoyo a quienes atraviesan situaciones difíciles. Y si vos ves la galería de fotos, son hombres, una treintena por lo menos, de hombres que a través de los vehículos del sindicato de petroleros, vieron que ahora se llama CIPGER, porque sumó energías renovables hace un par de años. Parece anecdótico, ¿no? Pero no solo el sindicato de petróleo, sino también de energías renovables. Por eso ahora cuando vean, se llama CIPGER, con una G en el medio. Bueno, ves las fotos ploteadas en las camionetas 4x4 con la leña siendo repartida en distintos puntos de la ciudad. En estas averiguaciones que el staff de Nuevo Día fue haciendo, supimos de muy buena fuente otro dato. Y es que se acopió carbón en Punta Loyola, pero claro, ese carbón tenía la expectativa y CRT de venderlo. Sí, exportarlo. Claro, exportarlo. Vender la producción de carbón, que además, ustedes saben, todos sabemos que el déficit estructural de ICRT es enorme. Y que Milei, si fuera por Milei, lo cierra. O más o menos por ahí anduvo la cosa todo este tiempo. El gobernador ha visto como buena noticia que se hable de una privatización parcial, pero con la empresa produciendo. Sabemos que el interventor que ha puesto la empresa responde al gobernador Claudio Vidal y la expectativa era vender carbón. Entonces hay un montón de carbón apilado en Punta Loyola. Lo que nos contaba ayer de muy buena fuente es que, claro, ese carbón primero que se va deteriorando cuando no se logra la exportación y después que por el proceso químico que hace todo ese carbón estancado, genera combustión. Y lo que pasó en los últimos días es que el carbón se estaba prendiendo fuego y lo estaban tapando con más carbón que traían para Río Gallegos. ¿Cuántas toneladas? Desconozco el número. Por ahí algo hemos visto de información. No sé si lo tenés a mano. Hay que reservar la fuente. Sí. Pero es información de primera mano. Leí 40.000. No recuerdo, pero el punto es, pero... el punto es Sí. que el carbón está ahí, no se subió a ningún barco porque no se vendió, genera autocombustión y se está tapando con más carbón. Entonces, el carbón de Río Turbio está en Punta Loyola, pero no hay carbón que se esté distribuyendo en
en los sectores necesitados, en este caso de Río Gallegos. Lo que estoy haciendo es, de lo que pudimos averiguar, una descripción general de lo que llegamos a indagar. Sí. Lo que sí se ve, y lo decíamos más temprano, vos, Rodri, tú lo planteaste en un punto también, que es, o creo que lo dije yo, pero, a ver, el asunto es, cuando el municipio y la provincia entregan carbón, lo cuentan, es decir, lo difunden como un hecho de acción pública del gobierno, con fotografías, con lo que sea, ¿no? Y eso no está pasando. Es decir, y no está pasando no porque no lo están difundiendo, sino porque da toda la impresión de que no lo están haciendo, es decir, no se está entregando. Si estamos equivocados, total o parcialmente, con todo gusto corríjannos, estamos intentando buscar testimonios, entrevistas. Esto es más o menos lo que pudimos averiguar a partir de una inquietud muy sensata de Juli Quirós, que preparando cosas para el programa, o para la radio en realidad, no es para este programa, sino para los temas que aborda el Diario Nuevo Día y Radio Nuevo Día, ayer nos pusimos a averiguar tipo 9 de la noche. Bueno, esto que describo es más o menos lo que llegamos a observar. 40.000 toneladas, me confirman. 40.000 toneladas es lo que se prendió fuego, una locura. O sea... Sí, es lo que está acumulado. Es lo que está acumulado. Después no es que se queman las 40.000 toneladas de una, pero claro, en esa acumulación de carbón, que se va deteriorando por el paso del tiempo, genera autocombustión. Claro. Bueno, ese es el dato. Eso, y bueno, eso está pasando. Vieron que, claro, si estuviéramos en otra época del año, te vas a tomar unos mates a Punta Loyola y te enterás si hay un incendio. Estamos en pleno invierno, nadie está yendo a Punta Loyola más que la gente que labura ahí. Entonces, bueno, nada, no lo vemos. Y si no fuera porque hay gente que sencillamente lo cuenta, bueno, tampoco nos enteraríamos, ¿no? Bueno, hablando justamente del tema y hablando del tema del carbón es calor, que es lo que hace falta a esta altura del año. 11 grados 2 la térmica en este momento bajo cero. 7 grados 4 bajo cero la temperatura. 89% la humedad, la presión de 1018 hectopascales. Te cuento esto a propósito, digamos, a colación de que hay mucha gente que no tiene las herramientas ni la plata como para poder calefaccionarse, digo, y son las 12 y 11 del mediodía, ¿no? Qué nochecita nos espera hoy en Río Gallegos, qué frío que va a ser a propósito, ¿no?, de la falta de recursos de algunas personas para poder pasar un invierno, no te voy a decir calentito como corresponde, digno diría yo. Bueno, debería ser calentito, digno. 12 del mediodía, 12 minutos. Hoy creo que vamos a entrar al programa más temprano. Vieron que tenemos la mala costumbre de ir hasta las 12:30 cuando no está previsto. Digo mala costumbre desde la expectativa de Brian, que va preparando el programa que viene, ¿no? Sí. Pequeño detalle, él después tiene un rato para preparar el programa que viene, que es el de Laura Andreone, Siempre Llegué Tarde, que arranca a las 13 horas. Hoy, ¿podemos prometerle a Brian que nos vamos más temprano? Absolutamente. Son las 12:12. Absolutamente no. Ah, ok, pensé que ibas a decir que sí. Pienso quedarme acá en silencio, sentado hasta las 12:30 del mediodía. Así sea un bache, pero que sea al aire. Un bache eterno. ¿Ves que no es bache porque hay música, ves? Bache es cuando queda silencio. ¿Te querés ir, Brian? Acá dice Alicia que podrías hacer un programa de humor, Rodrigo, pero advierte, ojo, no agredir a Leandro. Le mando un beso a Alicia. Bueno, Un ratito más. Gracias, No- Alicia, por defenderlo. No lo defiendas a Leandro, porque Leandro no defendió a la primera rodaja de pan como debería haberlo hecho. Vos decís que faltó énfasis. Faltó énfasis. Me gustaría verte, así como te veo con énfasis con otros temas, verte defender a la primera rodaja de pan. Ya Y te no lo está has hecho. resultando sospechoso que no haya defendido esa rodaja de No pan. sé qué intereses tenés. Claro. Le mando un beso a Alicia, gracias. Alicia, pasa que me encanta saber que estás ahí del otro lado. Sos como ya sos parte como de las mañanas. O sea, saber que estás ahí es como tener tu mensajito, lo esperamos. Es lindo, verdaderamente. Te mando un beso enorme, muchos cariños de parte de acá de todo el equipo de Arriba el Día. Nos apunta Juli Quirós que ese carbón de Punta Loyola hay que moverlo para que no combustione. Claro, eso sí, siempre se hizo. Yo me acuerdo cuando era chico, cuando estaba el complejo acá sobre la avenida Costanera. Donde ahora está el paseo de los fines de semana. Exacto, uno veía una topadora moviendo el carbón, porque para que no combustione, ¿no? Siempre se hace en todos los complejos carboníferos donde se copia este material, ¿no? Para que no combustione abajo, ¿no? Pues empieza de abajo a tomar temperatura. Temperatura, sí. Bueno, vamos a seguir haciendo las averiguaciones del caso, ¿cierto? Pero es un tema realmente sensible, cómo se calefacciona gente en estas semanas tan duras de clima de frío extremo,
con una ciudad que sabemos creció muy despareja, en muchos Sí. casos sin los servicios, es decir, Y- sin la red de gas y de Ujú. agua que llega hasta allí. Y bueno, se Con calefaccionan una como realidad- pueden. Y con Si una no- realidad que no es nueva, porque esto viene de hace, yo te diría, 10 años atrás, Mm, con la explosión demográfica que tuvo la ciudad hacia la zona oeste, que es donde está lo principal, ¿no? El conglomerado hoy de población, donde falta todos los servicios, donde en cada campaña que hay, todos los candidatos hacen campaña en ese lugar, ¿no? Prometiendo de todo, desde la calefacción, desde gas natural, domiciliario hasta luz, siempre pasa lo mismo. Y siempre pasa lo mismo cada vez que vienen los crudos inviernos, todos nos acordamos, mirá, los políticos fueron, prometieron y nada. Y de hace 10 años atrás se sigue haciendo lo mismo. Se sigue calefaccionando la gente como puede, con leña, carbón, cajones sí, de madera, de pallets, lo que pallets, tengas a mano. hasta incluso Hay gente que ha quemado basura sí, porque no tenían dónde ujú. calefaccionarse. Incluso había Espantoso, pero eso ha sí, pasado. hubo un proyecto de los ecoladrillos que se realizaba acá en la unidad número 15 para calefacción. Ecoladrillo elaborado con papel de diario, con papel. Y se apelmazaba, y no me acuerdo qué otro componente más llevaba, que lo hacía que sea que se prendiera fuego. Que era una combustión un poco más sana, digamos, no tan contaminante como puede llegar a ser la del la carbón. leña o el carbón, ¿no? Tal cual. Pero la realidad sigue siendo la misma, chicos. Después de 2015 a esta fecha, la zona oeste de la ciudad sigue estando el mismo barro, los mismos perros, la misma falta de luz y de gas y de agua, ¿no? Sí. Poco y nada se ha hecho, ¿eh? La agenda Esa es la sigue- cruda realidad, ¿eh? Es la misma agenda de hace Ujú, 10 años. sí, y Eh, que tal se cual. renueva cada invierno. Sí, sí, tal Sí, cual. que hace tal 10, cual. que hace 15, Sí. que hace 20, del San Benito para acá, ¿no? Sí. El San Benito que es fines de los 90, ya han Sí. pasado 3 décadas. Sí, San Benito, eclosión, fines de los 90, principios de los Claro, vamos camino a 3 décadas de eso. ¿Cómo están para el turrito, para un turnito de fútbol acá los muchachos? Ayer hubo, Sí. así como hablamos de laburo, hay que decirle a los Ujú. oyentes, en este grupo de WhatsApp estaba muy activo el asunto periodístico, pero había otra charla paralela por el turnito. Me Por eso gustó. preguntás. Va a ser tipo, estamos organizando, estamos en eso, ¿no? Se está hablando de organizar un turnito con un asado y demás. Sí. Yo estuve viendo ahí los comentarios, obviamente el mío también, ¿no? Digo, yo estoy más para observar de afuera. Yo no y digo nada ni prometo nada. En mi caso ni siquiera respondí el mensaje. Vos, musarela. No, tranquilo. Vos no respondiste dijiste el mensaje, nada. yo tampoco. No, yo voy a llevar a... ¿Qué estás meditando? Yo soy un jugador. Ah, está, vos sos representante. Yo soy representante No me de digas que Brian. Oportunidad y Compromiso también representa jugadores de fútbol. Sí, Sí. en este Ah, mira. caso estamos viendo si podemos instalar un jugador en Asia. En Asia. En Asia, sí. En el mercado asiático. Sí, Mirá en el que Asia- poderoso mercado asiático. Asia es grande. No es Arabia, Ajá. no es Japón, Ah, ok. no es Qatar, ¿Qué es? Inglaterra. Malasia, No entendía nada el tipo. Indonesia, Bangladesh. Ah, bueno, mercado Emergentes. emergente. Sí. Ahí está. ¿Y se puede decir el nombre del jugador, no? Sí, es compañero nuestro. Mira, No es Fernando Tornú, Fer juega al fútbol hace muchos Sí. años. no es Julián Quirós. También juega al fútbol hace muchos años. Es un tapado. ¿Es un tapado? Está muy tapado, güey. Se puso varias Por el frazadas. frío. Sí. Sí. ¿Está demasiado tapado o Si estamos tiene un bien? nombre inglés, Ajá. Ah, 2 nombres extranjeros tiene. Brian. Dennis. Brian Dennis. es cierto que se puede pronunciar en inglés los dos. Sí. Brian Dennis. Brian Dennis. Yo no voy a decir más su apellido, ¿no? Porque con eso ya Brian Dennis. ¿En qué posición al De menos toda es la tu cancha. expectativa que Claro. juegue, ¿no? Centro delantero. Ajá. Centro delantero con Por así decirlo, tirado más para la derecha. de 4. No para la derecha, Ah. adelante. Ah, adelante. Ocupando. Dice Juli Quirós que Un va a 7. bajar su nivel. Juli Quirós está dispuesto a bajar su nivel para jugar con nosotros. Ah, mira. Muchas Para el gracias. turnito. Che, podemos No es una hacer- play. Y dice esto. que hizo 4 goles el fin de semana, o sea, Sí. viene goleador. Ah, bien ahí. Y que Brian Dennis está tapado, pero por el frío. Che, vos sabés que estaba pensando, a propósito de lo que dice Juli también, podemos hacer No es soltero. Brian nuestro operador, es el primo de Brian. Un homónimo. ¿Qué pasa, No, pa? ¿Cómo está esa zurda mágica, Dado el nivel, podríamos hacer un solteros contra casados, Mm. ¿no? ¿Dado el nivel de qué?
Dado el nivel, digamos, futbolístico, digamos que... ¿Dado el nivel de crisis matrimoniales o dado o el de- nivel de me parece que jugadores de fútbol? Me parece Sí, que sí, sí. va a estar, va a haber Las un dos veni- cosas. vamos a tener que Es pasar una baluvia. un par de solteros, lo van a tener que pasar Claro, para los claro. casados. Es verdad. No había pensado eso. Pero no es mala, ¿eh? Un soltero contra casados. ¿Sabes que en mi caso hace Sí. tanto que no juego al fútbol que no temo ir a ese partido y faltar a la radio una semana, ponele? Nah, Sí, en serio. Pero para tanto, decís. Sí, porque tengo un par de lesiones crónicas que volver a la cancha hace un día para otro puede ser riesgoso. Y Puedo tenemos- hacer deporte, por ejemplo, hacer bicicleta, que ando en bici hace muchos años, pero no tiene el impacto que tiene el fútbol. Viste que se llama impacto, hablar con un kinesiólogo, un profe y demás, el impacto es la pisada, ¿no? La pisada y la flexión. Estás como medio jubilado ya. Hace rato, también- pero igual lo Sí. digo, no es algo que lo tenga oculto. Hace muchos años que no juego al fútbol. No, yo muchísimos. también. También igual. tengo un Yo tengo la defensor. rodilla rota, así que sí. ¿Vas a poner otro jugador en el mercado en este caso? Sí, también es conocido acá de la casa. Ajá. ¿Quién es? ¡Apa! Muerde. Este Muerde. es el bonus track. Muerde. Oyentes, El usted hacha. quiere informarse, ya hemos informado, debemos cumplir con nuestra misión. Muerde. Ah, ¿muerde fuerte? El pitbull le dice. ¿Es habilidoso? Tiene algunos dotes de habilidad, sí. Tiene habilidad. Yo lo he visto pisarla y Sí, sí. se nota que El tiene pitbull. talento. El pitbull. El pitbull. Sí. El pitbull Villanueva. Apa, También. ok. Lo estamos convocando. Y bueno, ya me parece que habría que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo como sea. Acá acusan a Brian Dennis de que se tiró a la derecha desde que asumió la Pato Bullrich. Digo que esto ya es una discusión política, ¿no? No estamos hablando de fútbol, ¿no? Bueno, Y que es Brian hay- Dennis. y que Es hay Brian menos- Dennis, no es menos Brian fútbol que Álvarez. Utilísima. No es Brian Álvarez, aclaramos. ¿Sigue existiendo Utilísima? Viste que está el chiste de Utilísima. Yo también lo uso, pero es menos fútbol que Utilísima. Era un canal, ¿no? Claro, era un canal, de cosas ¿no? para la casa, mujer, decoración, Sí. etcétera. O menos fútbol que la revista para ti. Por la Es cara, ese ¿no? tipo de chiste, pero Claro. como que quedó viejo, ¿no? Hay que como actualizar el repertorio de Sí, sí, medios quedó y muy- publicaciones. Muy noventoso quedó, tal cual. Menos fútbol que una hojota, por ejemplo. Claro. Una alpargata. No, se puede jugar al fútbol con la alpargata. Los jugadores en el año 1944 jugaban con alpargatas. Brian Álvarez, muy rico todo, ¿eh? Muy rico todo, estaba mirando ahí, tiene hambre Brian. Andate a Donaldo, ¿eh? Menos fútbol que Marley. Menos fútbol que Marley. Bueno, ahí quedamos. Muy bueno. Queda concluido. Bob Marley jugaba al fútbol. No, Vos no, te no, referís de- a Marley el conductor. Sí, sí, sí. Bob el Marley perro. jugaba bien al fútbol. Sí, Un jugaba- jamaiquino que jugaba bien al fútbol. Sí. Digo porque Jamaica no se caracteriza por jugar al No, fútbol, no. ¿no? ¿Se acuerdan cuando jugó Argentina-Jamaica en un mundial? Sí, ahora tiene, ojo, tiene un El chorro. público jamaiquino estaba en la suya, Sí, totalmente. sí. Perdieron medio docena a 0 y nunca se enteraron, no les importaba nada. Festejaban los goles de Argentina. Hay muchos jamaiquinos en la Premier, Mm. o muchos hijos de jamaiquinos. ¿Y son buenos? No, Más o menos. más o menos. Bueno, esto no es jamaiquino, pero tiene algo de exótico. ¿Ah, sí? Ustedes van a escuchar a un muchacho que si lo vieran, esto es radio, pero si lo vieran, está cantando en vivo, vos decís, che, ¿qué hace un rabino cantando? Y es un rabino rockero. Ahí va cantando la música, esto es en vivo. Cumpleaños hoy este muchacho. Vieron que nuestra música arrancamos con Madonna, lo Sí. conoce todo el mundo. Pasamos por Charlie y María Gabriela Pumer. Pasamos por Tarzan Boy, esa era la canción Tarzan Boy. de Baltimore con la que desfiló hoy Donaldo. Pero esto es medio lado B o una cosa parecida. Suena muy bien, ¿eh? Muy buena la letra. Temón. Ey bomboy, arabo bomboy, bim bomboy, bombom bomboy. Toda una fonética extraña. Este hombre se llama Matitya Hu, es de Estados Unidos, es de origen judío y de hecho es un judío practicante, por eso vos lo veías rockear y decís, che, es un rabino que la está rockeando. Bueno, sí, es eso. Su estética ha ido cambiando con los años y hoy está cumpliendo 45 años. Se llama Matthew Paul Miller. Su nombre artístico es Matitya Hu, que es el equivalente al nombre Mateo. Mateo, sí. ¿Sabías vos eso o no? Ya algo había leído, sí, pero me llama la atención, ¿no? La persona que era ortodoxa. Claro. Y hace esto que escuchamos. Con esto nos vamos a ir, ¿eh?
7 grados 4 bajo cero la temperatura, 11 grados 2 la térmica bajo cero. Para hoy se espera que el cielo esté parcialmente nublado por la tarde. Vas a ver un poquito de solcito por suerte y vas a estar mayormente nublado por la noche. La máxima pronosticada para este lunes 1, la mínima -9 y mañana martes abrigarse de vuelta porque la máxima va a ser de 2 y la mínima de -4 según lo que nos indica el Servicio Meteorológico Nacional en esta jornada de lunes, el último día del mes de junio que te acompañamos como siempre vestidos de verde en la 100.9. Vamos a cumplir con Brian Álvarez, le deseamos las buenas tardes, vamos a cerrar antes de las 1:30, venimos bien, son y 25. Saludos a su primo Brian Dance. El jugador de fútbol que próximamente estará en el fútbol asiático entonces. Exactamente, sí. Bueno, espero que no se vaya hacia, al menos no se vaya tan lejos porque es nuestro productor. Le mandamos un abrazo a Sandro Díaz, también a Rodrigo Poloni aquí en el streaming. Rodrigo le preguntamos si juega al fútbol. ¿Juega al fútbol usted? Dijo que estaba para el asado. ¿Para el asado? Está más para el asado que para el fútbol. A propósito, que sería el tercer tiempo, ¿no? Le mandamos un saludo a Nancy Elizabeth Ferreiro, que está escuchando. Saludos a Rodrigo, dice, de sus compañeros de la administración del tribunal. Un beso grande para mis compañeros del Tribunal de Disciplina que están escuchando el programa. Beso enorme. Ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Ahí me tienen que están juzgar. jugando? Puede ser que me estén juzgando. Puede ser. Hay un tribunal ahí. ¿De disciplina? ¿Está portando bien entonces? Y sí, hay que mantener la disciplina en el Tribunal de Disciplina. Claro, vale. Porque si no, hay que dar el ejemplo. No podés llegar a cualquier hora y hacer lo que vos quieras. No. Hay que ponerse las pilas ahí. Che, anotemos a Fabián para el miércoles porque acaba de opinar sobre la rodaja. Ah, ¿qué dijo? Buen día, no como la primera o la última rodaja porque es más chica. Las dos caras no son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Es el argumento de Fabián por el cual pulgar abajo a la primera rodaja del pan de molde. Todo bien, Fabián. Espero que nos sigas escuchando. Todo bien hasta hoy. Espero que nos sigas escuchando, pero te tengo que decir que a mí ese tipo de comentarios... Así yo no. Yo no voy por ahí, discúlpame. No me gusta. Estás tomando la actitud de Leandro Dolan con respecto al tema de las rodajas y yo no estoy de acuerdo con ¿Aparecieron los fundamentalistas de la rodaja? ¿Qué querés que te diga? La rodaja puede ser crutón, la rodaja puede ser también para empalar una salsa. Para empujar. El pancito para empujar. El pancito para empujar. Te pido, por favor, retractate, Fabián. Y así vamos llegando a las 1:30 y nunca cumplimos con Brian de entregarle más de farto. Perdón, pasa a tocar un tema que me tiene sensible. No, de hecho Fabián mandó el mensaje recién, ¿eh? Así que todo esto es responsabilidad de Fabián. Pido disculpas. Nosotros solo estamos al aire. Bueno, hemos saludado a Juli Quirós, por supuesto. Sí. Le deseamos una buena tarde. Muchachos, está viniendo Julio. Está viniendo Julio y lo estamos esperando. Sabemos que julio es el mes más duro. Así que... pensaba que estaba viniendo Julio Iglesias. Claro, a mí me decís Julio, ya es Claro, meme, ya me imagino un meme, no me imagino otra cosa que un meme. Y Julio llega con paro, nos decía acá Rodrigo Poloni también, es cierto. Así que bueno, se viene julio, se va junio. Julio Buenabrigo, de apellido. No entendí. Buenabrigo. Nos despedimos antes de que esto decaiga a niveles... Igual es muy bueno, ¿eh? Buenabrigo. Buenabrigo. Julio Buenabrigo. Así humildemente nos vamos yendo a poquito. Son y 28 y Brian dice, estos boludos, ¿hasta cuándo me saltan al aire? Brian, te entregamos 2 minutos más temprano. Bueno, este es Matit Sehu, el muchacho judío ortodoxo que también la roquea, cumple 45 años, oriundo de los Estados Unidos. Escuchen qué bonito suena. But your brain moves slow. If you're trying to stay high, you're bound to stay low. You want God, but you couldn't inflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already